Son las 7 de la mañana, 47 minutos. Desde hace muchos meses venimos hablando de una crisis de medicamentos en el país, una que se acentuó en las últimas semanas con ese choque entre el gobierno nacional y las gestoras farmacéuticas. En el medio, ¿quiénes quedan? Miren, los usuarios, haciendo larguísimas filas, no solamente de horas, sino incluso de días, para poder reclamar sus medicamentos. Y al final de la fila se encuentran con que medicamentos no hay. ¿Qué es lo que está pasando? Pero sobre todo, ¿cuáles son las propuestas que hay sobre la mesa para salir de esta crisis de medicamentos, sobre la cual nos seguimos preguntando si es una situación sin remedio? A esta hora nos enlazamos con la doctora Clara Rodríguez. Ella es la directora de la Asociación Colombiana de Droguistas, de ASOCOL. Doctora Clara, muchísimas gracias por atendernos para echar lápiz sobre un tema tan sensible. Buenos días. Muy buenos días, Alejandra. Un gusto saludarlos y desde la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica estamos aquí para aportar en esta conversación importante. La industria colombiana son los que hacen los medicamentos en Colombia. Es la industria que se encarga de producir los medicamentos acá. No cobijan los importados. ¿No es así, doctora Rodríguez? Así es, Alejandra. Esta es la industria encargada de producir aproximadamente el 80% de las unidades que se consumen precisamente en ese sistema de salud que hoy está tan gravemente afectado. Gravemente afectado. No sé si herido de muerte, doctora Clara. Lo que sí es cierto es que los colombianos, como decía, hacen filas con la esperanza de poder acceder a los medicamentos y muchos de ellos no consiguen tenerlos. Yo le propongo que antes de entrar en materia para explicar cómo fluyen a través del sistema los dineros que garantizan la compra de esos medicamentos, nos vamos a Cali, donde en los últimos días hemos registrado una situación muy crítica y el drama de las personas. Ahí está María Juliana Reyes, quien nos va a contar qué está pasando a esta hora cuando son las 7 de la mañana, 49 minutos. María Juliana, hola, ¿en qué dispensario se encuentra? Alejandra, muy buenos días. Nos encontramos en el mismo dispensario que hemos estado durante prácticamente más de una semana, aquí registrándoles a ustedes todo lo que está pasando en la capital vallecaucana con respecto a la entrega de medicamentos por parte de la nueva EPS. El panorama es el mismo del lunes de la semana pasada, es el mismo de toda la semana, filas interminables aquí. Algo que sí nos han manifestado es que han estado cumpliendo con ese horario extendido. Hasta la 1 de la mañana estuvieron trabajando anoche y pues es lo que va a seguir siendo de aquí en adelante hasta que se controle un poco el tema de la cantidad de los usuarios que vienen. Vamos a preguntarle por acá a la gente cuál es el panorama, cómo les ha tocado vivir esta espera. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Cuénteme, ¿a qué horas llegó? ¿Vino la semana pasada de pronto o es la primera vez que viene? Apenas llegué ahora a las 5 de la mañana, hoy. Bueno, ¿y cómo ve este panorama? De pronto ya le han hablado si se va a poder sentar más adelante, porque entiendo que ya pusieron algunas carpas. Esto está duro, aquí esto está grave. Grave. ¿Qué medicamentos tiene? Tiene muchas fórmulas, dicen que vienen con muchas fórmulas y eso también demora el tema. Y apenas comencé hoy, ya vamos a ver cómo me va. Bueno, muchísimas gracias. Este es el panorama, se sigue viviendo aquí en la capital vallecaucana, pero es importante también manifestarles que desde Disfarma y la nueva EPS anunciaron que van a abrir nuevos puntos en el sur de la ciudad. 3 nuevos puntos van a ser abiertos, 2 de ellos el día de mañana y 1 más el viernes. Por ahora, este es el único punto que sigue habilitado aquí en la capital vallecaucana y está ubicado en el norte de la ciudad. Desde Disfarma han puesto estas carpas que ustedes pueden ver a este lado. Van a comenzar a ubicar sillas. La idea es, digamos, mejorar un poco las condiciones mientras prestan este servicio que sigue bastante deficiente por el tema de las demoras y pues que sigue siendo el único dispensario que tiene la capital vallecaucana. Adultos mayores y demás personas pues aquí esperando en estas condiciones. Ese es el panorama desde Cali. Y el principal problema allí en Cali se vive derivado de la entrega de medicamentos de la nueva EPS, que es la más grande en este momento en el país, agrupa alrededor de 11 millones de usuarios. Vamos a ver qué está pasando. A María Juliana Reyes desde Cali, muchísimas gracias por su reporte y nos vamos a ir a un punto de Bogotá donde se encuentra Stephanie Valencia. Stephanie, ¿en qué dispensario se encuentra y cuál es la situación ahí? Alejandra, buenos días. Estamos en Ebediza, esto queda al norte de Bogotá, en la localidad de Suba, y el escenario sigue siendo exactamente el mismo.
largas filas, pero también caras largas. Muchas personas que llegaron aquí sobre las 3 de la mañana para poder quedar de primeros en la fila, pero eso no les garantizó que pudieran recibir hoy sus medicamentos. Mucha gente desesperada, mucha gente frustrada, pero también en incertidumbre por no poder obtener esos medicamentos que son indispensables para sus tratamientos médicos. Justamente esta mañana la Defensora del Pueblo hizo un duro llamado de atención al ministro de Salud, en donde asegura que la crisis del sistema de salud en Colombia ha llegado a niveles críticos, que en los últimos 2 años ha aumentado en un 75% las quejas por las fallas en el sistema de salud, y asegura que esta propuesta de reforma a la salud que ha planteado el gobierno nacional ha generado tensiones que han causado una inestabilidad en el sistema de salud. Aquí la situación es bien compleja. Hemos conocido casos de personas que llegaron desde la localidad de Bosa, que eso queda al extremo sur de Bogotá, y han llegado hasta aquí, hasta el norte, para poder reclamar sus medicamentos y no lo lograron. Personas que están pendientes de trasplantes y que necesitan los medicamentos y tampoco se los entregaron. Y otras personas, como por ejemplo el señor Guillermo, que venía por insulina y le dieron las jeringas, pero no el medicamento. Mi mami es una paciente que está en estudio para un trasplante hepático, entonces ella es una paciente crónica, necesita su medicamento con urgencia. Ya llevo varios meses con el mismo trámite de medicamentos que no resuelven, que no hay, que quedan pendientes siempre. Entonces esto es una mamada de gallo total. Todos los medicamentos, o sea, son como 12 medicamentos y siempre me hacen falta 5, 6. Están todos pendientes, únicamente me dan unas agujas que no tienen nada que ver. Si no dan insulina, ¿para qué dan esas agujas? Pues diga, no hay. Me siento impotente en realidad, me siento impotente, me siento defraudado. ¿Qué le va a decir a su esposa? Que vamos a dejar de comer para ir a comprar la droga, porque ¿qué podemos hacer? No estaba el medicamento sucralfato, no está el medicamento, me dicen que tengo que ir a compensar, pero a todos nos dicen lo mismo, que debemos ir a compensar. La gente dice que cuando llega allá lo envían a la Cruz Verde y en la Cruz Verde no está el medicamento. Esa es la situación entonces, 7 de la mañana, 54 minutos. Comenzamos entonces este diálogo con la directora de ASIF, la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, doctora Clara. La veía con una gran preocupación escuchando los testimonios de las personas y la narración de nuestros compañeros en esos puntos de dispensarios. Sí, lamentablemente escuchar a las personas quejarse de esta manera genera una gran preocupación, porque sabemos de la importancia de la continuidad del tratamiento con los medicamentos. Y esta crisis no puede llevar a lo que estamos viendo hoy. Entonces, es fundamental buscar salidas y evaluar en dónde están esas brechas que no permiten que fluya desde la parte financiera y logística los medicamentos hacia los pacientes. Y exactamente eso es lo que vamos a hacer en este momento en el tablero de Noticias Caracol, explicar cómo fluyen esos dineros para los medicamentos en el país. ¿Cómo entonces es ese mapa de flujo de recursos? Bueno, Alejandra, es muy importante poderle explicar a todos cómo funciona este sistema en la entrega de los recursos. Acá hay unos actores que son muy importantes, sí, y tenemos que hacer mención de ellos. Entonces, lo primero es decir quiénes están en esta cadena. Primero está el Gobierno Nacional. Perfecto. El Gobierno Nacional es quien está a cargo de recaudar esos recursos que provienen primero del mismo presupuesto de la Nación, que hoy es un porcentaje muy importante, y también de los aportes que hacen los empleadores, los trabajadores dependientes e independientes. Perfecto. Ahí están el primer actor de esta cadena. Luego, el Gobierno Nacional destina en cabeza de la ADRES, que es el administrador de estos recursos de la salud. Entonces, la ADRES es quien recibe todos estos recursos y se destinan unas cuentas especiales para definir qué tipo de recursos van para los medicamentos. Unos son los que se tienen en el Plan Básico de Salud, otros son los que llamamos de alto costo, que para eso hay que presentar cómo se hace ese gasto por parte de las EPS, y otros que se llaman recobros. Entonces, la ADRES es la que administra el recurso. Luego, pasamos a las EPS. Listo, entonces las ADRES le pasan la plata a las EPS. A las EPS. Entonces, las EPS
informan que tienen determinada cantidad de afiliados y por esa cantidad de afiliados se les entregan unos recursos a través de lo que llamamos la UPC o unidad de pago por capitación, y también se les reconocen los recursos que tienen que ver con los medicamentos que son de alto costo, como aquellos para el VIH o aquellos medicamentos para el cáncer o los de las enfermedades huérfanas, etc. Las EPS con ese recurso buscan a otro actor y ese actor es el llamado gestor farmacéutico u operador farmacéutico. Esos gestores son, por ejemplo, Audifarma, Disfarma, Evedisa, que lo veíamos ahorita, Cruz Verde, ¿cierto? Para mencionar algunos y que las personas sepan de qué hablamos cuando hablamos de gestores. De acuerdo, esos son empresas que tienen una experiencia en hacer la adquisición de diferentes tipos de medicamentos y a su vez algunos, no todos, hacen la entrega a los pacientes, es decir, tienen esos puntos de dispensación que son los que en este momento de alguna manera se encuentran en esta situación de no estar haciendo la entrega total o sino parcial de los medicamentos. Y luego, entonces, en esa cadena, pues por supuesto está la industria farmacéutica, Perfecto. Que es la que le vende los medicamentos a esos gestores farmacéuticos. Entonces, así es que fluyen los recursos y esos son los actores. Estos son los actores entonces que intervienen en toda esta cadena. Ahora sí entramos en materia y rápidamente sobre qué es lo que está pasando entonces, doctora Clara, con el tema del atasco de los medicamentos. ¿Dónde está el trancón? ¿Cuál es el problema? Bueno, tenemos que hablar de dos componentes que son muy importantes hoy. Hablamos de la financiación o de la parte financiera, Bien. que es que se encuentra la gran discusión por parte de todos los actores. Y por otro lado, hoy estamos viendo como consecuencia de esa situación financiera una situación logística. Perfecto, entonces dos componentes que conjugan esta crisis, la logística y la financiera. ¿Cuál explicamos primero de manera rápida? Primero hablamos del tema de los recursos de la salud. Nos vamos entonces para el lado financiero. Sí, señora. De acuerdo a lo que hemos visto durante este año y desde el año pasado, que se ha venido hablando de escasez, de desabastecimiento de medicamentos y de otro tipo de situaciones en salud, lo que se ha venido diciendo es, por parte del Gobierno Nacional, nosotros hemos girado los recursos. Por otro lado, los otros actores de esta cadena de salud, como las EPS, principalmente han venido diciendo el aumento del valor de la UPC que cubre toda la atención en salud, incluidos los medicamentos, es insuficiente. Sí. A principio de este año se recibió la noticia del aumento de la UPC, que para las EPS y para los actores del sistema fue o dicen es insuficiente en una proporción muy importante. Se esperaba que fuera aproximadamente del 16%. Perfecto. Entonces, ¿qué genera? Genera una gran tensión entre todos los actores porque luego viene entonces el gestor farmacéutico y el operador farmacéutico a decir yo no estoy recibiendo los pagos por parte de las EPS para poder comprarle los medicamentos a las farmacéuticas. Sí. Y ahí tenemos el bache grande e importante. Escuchábamos en estos días que los gestores farmacéuticos afirman que la deuda que se tiene por parte de las EPS hacia ellos se llega casi a 4 billones de pesos. Es mucho dinero. Y a su vez, les tengo que decir que los gestores farmacéuticos le están debiendo recursos muy importantes a los laboratorios farmacéuticos nacionales y sabemos que también a los importados. Perfecto. ¿Qué provoca esto? Un problema que nos lleva hacia el otro componente, Alejandra, que es el problema logístico. Y antes logístico. De entrar en el problema logístico, yo tengo acá varias inquietudes. La primera es derivada de lo que ocurrió el pasado viernes, cuando a través de una visita, un allanamiento, fue la palabra que utilizó el presidente Gustavo Petro, encontró en bodegas puntualmente de Audifarma cantidades de medicamentos. Y él decía, hay acaparamiento de medicamentos. Doctora Clara, ¿hay acaparamiento de los medicamentos por parte de los gestores en Colombia? Yo creo que antes de utilizar ese término, es muy importante aclarar que los gestores farmacéuticos o los operadores farmacéuticos que hay en el país
no solamente le dispensan medicamentos a una sola EPS, sino a diferentes EPS. Es posible que existan algunos inventarios y esos inventarios tengan una destinación específica. Por supuesto, esto no va a tranquilizar a la población porque se preguntarán entonces en cuál EPS habrá una destinación oportuna de los medicamentos a los pacientes. Ahí entiendo que la Superintendencia Nacional de Salud está solicitándole a estos gestores farmacéuticos mucha claridad sobre sus inventarios y sobre la entrega de los medicamentos a cada una de esas EPS, ya que un mismo gestor puede entregarle medicamentos a más de una EPS. Creo que esta es una tarea fundamental para establecer en qué forma se están manejando esos inventarios y por qué razón estamos viendo tanta congestión y tantas filas de los pacientes. Doctora Clara, los gestores salieron a decir, en especial Audifarma, es natural que si llegan a una bodega de almacenamiento, pues encuentren mercancía represada. Ellos decían, es una bodega. En ese sentido, le pregunto, ¿a quién le pertenecen los medicamentos que hay almacenados en una bodega? Pues esos medicamentos son adquiridos a la industria farmacéutica y esos medicamentos que están en esas bodegas son medicamentos que se compran por parte del gestor para entregárselos de acuerdo a los contratos y convenios que tienen las EPS con ellos. Entonces, esos medicamentos tienen que destinarse a los pacientes de las EPS, de las cuales esos gestores tienen hoy un contrato, un convenio, en donde tienen esa condición de hacer esa entrega a los pacientes. Como lo decía, puede ser una o varias EPS. Unas o varias EPS. No quiere decir que y primero, tampoco quiere decir que esos medicamentos ya hayan sido pagos. Es simplemente una bodega de almacenaje de esos medicamentos, ¿cierto? ¿Sí o no? Habría que establecer de qué tipo de negociaciones estamos hablando. Uno creería que es muy importante entender que si los recursos, por ejemplo, en el caso de la UPC, han sido girados con anticipación, pues ya estuvieran pagos estos medicamentos, por lo menos una parte de ellos. Probablemente, pero los gestores farmacéuticos lo que han venido diciendo es que se les deben recursos por parte de las EPS. Y a su vez las EPS dicen es que el recurso no nos alcanza. Pero esta es una consecuencia que también afecta a esta industria farmacéutica que hoy está, repito, teniendo deudas importantes, y esas negociaciones que tienen las farmacéuticas con esos gestores farmacéuticos principalmente, que son negociaciones a 30, 60 días, hoy ya están en 180 días y más. A eso iba. Decía ayer o antier, ya no recuerdo bien, el señor Cabal, presidente de FENALCO, que incluso hay carteras que ascienden a 600 días, lo dijo literalmente, 600 días. Y en ese sentido yo le quiero preguntar, ¿los laboratorios a cuánto tiempo fían? Normalmente se hacen unos acuerdos porque siempre fían, como lo dices Alejandra, fían a 30, 60 días. Lamentablemente hoy los gestores están demorándose hasta 180 días en cumplir con pagos, y esos pagos son parciales, es decir, abonan una parte de la deuda para que el laboratorio les despache una parte de los medicamentos, pero no se está haciendo el pago total de la deuda. A eso hay que sumarle la preocupación de que algunos de estos gestores o un gestor en específico ha entrado en un proceso de reorganización donde las deudas quedan congeladas, y esto es una preocupación muy grande de la industria, muy importante. Entonces, la industria tiene compromisos. Claro, entonces sí fían, pero pues llega a un punto y no pueden seguir despachando a quien no les paga. Vámonos a ir rápidamente con el componente logístico, doctora Clara. ¿Cuál es el componente logístico que hay acá en esta crisis? Bueno, ¿qué se está viendo en este momento? Como los gestores farmacéuticos reciben ese contrato por parte de las EPS, los que normalmente estaban prestando ese servicio, algunos han tomado la decisión de no seguir prestando esos servicios a ciertas EPS. Ajá. Y esto es muy delicado, porque en el momento en que toman esta decisión de no prestar estos servicios, de no seguir entregando medicamentos, las EPS han tenido que buscar otros actores diferentes, es decir, otros gestores farmacéuticos. Y esta operación es una operación logística especializada, es una operación logística complicada, compleja, en donde si ese gestor
que se está buscando, que es nuevo, no para el sistema, porque la mayoría tienen una experiencia importante, desborda sus capacidades, porque si en principio estaba atendiendo un número determinado de dispensarios, como lo estamos viendo, por ejemplo, en la ciudad de Cali, y hoy estamos viendo que ya rebasa con una atención de casi 400 solicitudes diarias, cuando podía ser de menos de la mitad de esto, pues lógicamente esto genera un caos en la atención a los pacientes. Es decir, haber buscado unos mecanismos de planeación hubiese sido importantísimo, pero esta salida, este movimiento de gestores con las EPS porque no les pagan o porque ya no quieren dispensar cierto tipo de medicamentos o no quieren seguir haciendo esta dispensación en ciertas ciudades porque hay una situación de orden financiero, afecta directamente a los pacientes de esas ciudades y las EPS tienen que salir a buscar otras alternativas que probablemente tengan muy buenas intenciones, pero capacidades que en este momento están desbordadas a lo que ellos venían haciendo. Doctora Clara, entonces el problema de logística es como si una tienda de barrio atiende a 10 personas y al otro día le dicen usted tiene que atender a 1 millón. Se quedó cortico y no tenía claro cómo era la operación. Ese es el componente de logística. Nos tenemos que ir, doctora Clara, pero yo quisiera que usted en un minutico me dijera cuáles son, ¿por qué no me pasa la diapositiva? ¿Cuáles son esas propuestas que estarían sobre la mesa y que nos sacarían de esta crisis? La escuchamos. Bueno, definitivamente la situación más importante es hablar del flujo de recursos y de que en este momento, independiente de la discusión que se tenga con los diferentes actores, hay que estabilizar nuevamente el sistema. Hay que estabilizarlo por los pacientes, porque necesitan esos medicamentos. La industria ha venido diciendo durante todo este tiempo medicamentos hay. En este momento no tenemos afectaciones en la producción de los medicamentos a nivel nacional. Creemos que una primera salida fundamental es la mesa que ha convocado el Ministerio de Salud para la evaluación de la suficiencia de la UPC. Allí estamos varios actores sentados con una disposición inmensa a buscar alternativas para entender cómo se debe financiar el tema de los medicamentos en el país. Otra gran salida importante que se tiene que abordar inmediatamente es el tema de los sistemas de información en salud. Lamentablemente hoy existen dudas, inquietudes por parte de los sectores, el gobierno lo ha expresado, las EPS, los gestores, etcétera. No hay claridad en la información que permita una toma de decisiones acertada y transparente frente al tema del manejo de los recursos de salud. Hay que trabajar en torno a esta condición que es fundamental. Por supuesto, tenemos que seguir avanzando de una manera muy importante en buscar mecanismos eficientes en la adquisición de los medicamentos y la entrega de los medicamentos. Hemos visto que hoy la salida, el movimiento de un gestor farmacéutico genera un caos inmenso a nivel de una EPS que tiene que buscar nuevas alternativas rápidas para hacerle la entrega a los pacientes. Y finalmente, dejamos un mensaje fundamental. Hay que seguir trabajando en la producción nacional de medicamentos. Hay que fortalecer esta industria farmacéutica nacional. Es vital para el país no tener dependencia en las importaciones porque eso nos puede llevar a situaciones críticas en cualquier momento que exista una nueva crisis de orden sanitario mundial. Trabajar por la producción farmacéutica nacional y tener disposición para buscar medidas que permitan estabilizar el sistema de salud. Es la doctora Clara Rodríguez, ella es la directora de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica. Doctora Clara, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que tenga un feliz día y que el próximo contacto sea para celebrar que salimos de este atasco. Muchas gracias.